Buenos días, mi nombre es Manuela Morales, soy estudiante de gestión agroempresarial del SENA. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi evidencia sobre el censo poblacional que se realizó en el año 2018. Para esto les voy a compartir mi pantalla. Bueno, en este momento ya se debe estar compartiendo mi pantalla. Se evaluaron cosas como cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Dentro de cuántos somos, contamos con dos variables que son el género y las edades. Primero se debe tener en cuenta que la cantidad de personas censadas fueron 48.258.494. Dentro de las etiquetas encontramos que el 48,8% son hombres y el 51,2% son mujeres. Se sacó la frecuencia de cada una de estas etiquetas. Luego se sacó la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de estas 12 frecuencias que nos debe dar la totalidad de personas censadas. Después se sacó la frecuencia relativa. La forma de sacar esa frecuencia relativa es dividir la cantidad de hombres entre la cantidad total de personas censadas por 100. Al sumar las frecuencias relativas nos debe dar 100 y finalmente se sacó la media y la moda. La media en este caso se dividió la cantidad de personas censadas en 2 y la moda para esta variable son las mujeres porque es la cantidad de datos que más se repite. Se realizó el mismo proceso con la edad. Las etiquetas que teníamos para la edad son personas entre los 0 y 14 años, entre los 15 y 65 y mayores a 65. Se encontró que la moda son las personas que se encuentran entre 15 y 65 años, con un 68,20% de frecuencia porcentual. Acá más abajo realicé unos gráficos de torta donde se pueden evidenciar los datos que ya compartí anteriormente, donde se evidencia que la mayoría de personas censadas son mujeres con un 51,2% y dentro de los grupos de edad se puede evidenciar que el 68,20% de personas encuestadas se encuentra entre los 15 y 65 años de edad. Después se evaluó dónde estamos. Las variables que encontramos son la distribución de la población y el lugar del nacimiento. Dentro de la distribución de la población, las etiquetas que teníamos son cabecera municipal, centros poblados y rural. Finalmente se llegó a la conclusión de que la mayoría de personas se encuentran en las cabeceras municipales con un 77,1% y el lugar de nacimiento es en Colombia con un 96,6% de personas censadas que nacieron dentro de Colombia. Acá más abajo podemos encontrar en estos gráficos de torta la distribución de la población en el año 2018. La mayoría se encuentran en las cabeceras municipales y dentro de las personas encuestadas, la mayoría nacieron en Colombia. Finalmente pasamos al cómo vivimos. Las variables que teníamos en este caso son los servicios públicos, el número de personas y la jefatura del hogar. En los servicios públicos se evaluaron el acceso a la energía eléctrica, al acueducto, al alcantarillado, al gas y al aseo en Internet. En este caso se sacó la frecuencia, pero en este caso no se podía sacar la frecuencia absoluta acumulada, debido a que la suma de esta frecuencia nos da 216.391.087, 087, perdón, y en realidad las personas censadas fueron 48 millones. Por eso en este caso la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada no se pueden sacar, al igual que la media y la moda. Después se pasó a evaluar la variable de número de personas del hogar, donde se evaluaron si los hogares eran unipersonal o si estaban extendidos o compuestos por más personas, donde la moda fue que la mayoría de hogares están compuestos por 3 personas con un 23,2%. Y finalmente se evaluó la jefatura del hogar por sexo, donde se evidenció que la moda es que la mayoría de los hogares están, la jefatura pues está dada por un hombre. Acá abajo podemos encontrar en estas gráficas de torta los datos que les mencioné anteriormente, donde la mayoría de hogares están compuestos por 3 personas y la mayoría de hogares, la jefatura se da por un hombre. Finalmente, vamos a evaluar cuáles variables fueron las que se tuvieron en cuenta para este análisis. Tenemos variables demográficas básicas, donde se evalúa el sexo, la edad y el lugar de nacimiento, variables de composición familiar, donde se evalúa el número de personas por hogar y el tipo de hogar, si era unipersonal, nuclear, extendido o compuesto, las variables de ubicación geográfica del área de residencia y el lugar de nacimiento, y las variables de acceso a servicios públicos, que son las dificultades o limitaciones permanentes para acceder a diferentes servicios públicos.
En cuanto a la importancia de estas variables para el análisis demográfico, se estipula que estas variables son las que permiten calcular y comprender los indicadores esenciales para la planificación social y económica del país. Por ejemplo, de los más importantes que tenemos es el tamaño y la composición de los hogares, que permite establecer el promedio de personas en el hogar, que es fundamental para proyectar necesidades de vivienda, servicios públicos y programas sociales. El índice de juventud y envejecimiento, que son datos claves para planificar políticas de salud, educación y pensiones, ya que a partir de estos datos se calculan indicadores como la proporción de jóvenes en la población y el índice de envejecimiento. Después de esto tenemos el seguimiento de la migración interna e internacional, que permite conocer los movimientos desde y hacia zonas rurales y urbanas. Y finalmente el acceso a servicios públicos, que permite identificar las brechas de desigualdad territorial en el acceso a servicios públicos básicos, como son el agua, la electricidad y el gas. Como muchos sabemos, Colombia es un país muy desigual con un alto índice de pobreza. Finalmente se puede concluir que la recopilación y el análisis de estas variables son esenciales para diagnosticar la situación demográfica actual, proyectar tendencias de crecimiento y o envejecimiento, planificar políticas públicas en educación, salud, infraestructura y protección social, y además comprender los movimientos migratorios internos y externos que afectan la estructura poblacional. Finalmente, voy a mostrar los créditos de este video, que fue realizado por mí. Cabe recalcar que este video lo estoy realizando desde la cuenta personal de Teams de mi hermano. Quiero agradecer a la profesora, a la instructora Mónica, por toda su ayuda para realizar esta evidencia. Muchas gracias por